En Contexto Piso I, @Carlos Penaloza, nuestras cuentas en redes sociales, el WhatsApp también disponible para ustedes. Queremos saber la participación, la posición de los usuarios respecto a este tema que vamos a abordar a continuación, porque como mencionamos, en Caracas y en el resto del país entró en vigencia un aumento del pasaje. Casualmente entró en vigencia la misma semana que el salario cumplía un año desde su último incremento en 130 bolívares. El aumento va desde los 6 hasta los 10 bolívares según las modalidades que apliquen en las distintas rutas de transporte de Venezuela. Para hablar de este tema está con nosotros Fernando Mora, él es director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Transporte Terrestre Interurbano. Un gusto, Fernando, que nos acompañe esta tarde, porque la idea es precisamente no, como decía nuestro invitado anterior, que esto se convierta en un pueblo contra pueblo, usuarios contra conductores, no, sino que se puede entender la realidad que vive el sector, pero también que el sector entienda la realidad que vive el usuario. Y empecemos por allí, 10 bolívares, que es la tarifa máxima, porque de allí también se desprenden ciertas propuestas. Hay quienes hablan de la idea de poder anclar el pasaje al petro, estableciendo en este caso un 0.50 centavos por tarifa, ¿no? Por viaje. Bueno, ante todo, darle las gracias al Canal I y a ti, Peñalosa, por esta invitación que nos hace. Primero, porque el incremento se realiza en bolívares, sí, pero la realidad es que el 15 de marzo del año 2022, la tarifa nuestra estaba entre 2.53 y el dólar estaba en 4 y algo. 4.3. La tarifa nuestra rondaba entre 0.60 centavos de dólar y 0.70 centavos. Y el salario estaba en torno a los $30 en ese momento. Exactamente. Pero un año después salió una gaceta con 6 y 7, que es el transporte urbano, entendiendo que el transporte urbano es aquel que se moviliza dentro de un mismo municipio. Después viene el transporte suburbano, ¿verdad?, que es cuando tú pasas de 2 o 3 municipios. Entonces, a partir de ahí, ese está fijado en kilómetros. Que es el que aplica en Caracas, por ejemplo, porque el área metropolitana de Caracas tiene 3-4... Caricuao-Petare. Correcto. Pasa 3-4 municipios. Es un transporte suburbano. O los viajes hacia Guarenas, Guatire, Altos Mirandinos, de la zona de los Valles del Tuy. De los Valles del Tuy. Entonces, el tema es que el sector urbano y suburbano viene pidiéndole al Ejecutivo desde hace tiempo tres cosas. La primera, que para evitar estar discutiendo tarifas todos los meses o cada 15 días, ya que el bolívar se devalúa mucho, no podemos seguir fijando la tarifa en bolívares, sino que a este sector o a estos dos sectores se les permita fijarla en petro, lo cual es dólar, pues. ¿Y por qué eso? Bueno, porque es que son los únicos dos sectores de la economía nacional que su tarifa no está dolarizada. Aquí, la cesta básica de alimentos, usted va a cualquier supermercado y los precios están en dólares. O sea, nosotros siempre ponemos el ejemplo de la harina precocida. La harina precocida era un mito en Venezuela. Subirla era un mito y estuvo regulada muchos años. Esa regulación llevó a la escasez de ese producto, a que la competencia desapareciera. Bueno, hace año y medio se cambió la modalidad, se fijó en dólares, tiene ya año y medio que ronda entre $1 y 1.20, pero surgieron la competencia y ahorita tenemos más de 10 marcas de harina precocida en los supermercados. Y eso es un elemento que usa todos los venezolanos. No hay un venezolano que no se come una arepa en la mañana. O sea, el transporte público, si queremos tener un servicio de transporte que le brinde al ciudadano cierto nivel de calidad, tenemos que garantizar una tarifa para que el transportista pueda mantener la unidad. Pero también una tarifa para que el usuario se pueda montar. Pero es que el tema es que el peor servicio es el que no existe. Ya eso lo vivimos hace como 4 o 5 años. Ustedes vieron una cantidad de gente transportándose en camiones, gandolas, porque colapsó el transporte. Bueno, nosotros queremos evitar que colapse el transporte, porque el tema es que los insumos que nosotros compramos, aceite, batería, frenos, que son los que usamos más a menudo, y caucho, están totalmente dolarizados. Y entonces una paila de aceite está en 150, 160 dólares, más el filtro, más la mano de obra, estamos hablando de 250 dólares y eso es mensual. ¿Ok? Tienes que ahorrar para comprar un caucho mensual y un caucho está sobre los 230 dólares, ya llevamos 400 y pico. Y el tema de o sea, estamos hablando de caucho. Bueno, y tienes que ahorrar
también para las reparaciones mayores, porque Claro. en cualquier momento se te echa a perder el tren delantero, se te puede echar a perder el motor. ¿Cómo hacer para hacer eso si no tenemos una tarifa Y no hemos adecuada? hablado de la alimentación, de la ganancia. por ese Tiene que labor, mantener ¿no? una utilidad para que pueda llevar comida para su casa. Entonces, es preocupante, sí. El tema es que el salario de los trabajadores, uno dice, bueno, ya va. La masa laboral, que es la que nosotros transportamos, Ujú. el 60% es de la economía informal, dicho por el Instituto Nacional de Estadística, entre el 50 y 60%. Bueno, pero esa economía informal está totalmente dolarizada. Vende y tiene utilidades en dólares. Después viene el sector privado, que prácticamente ha dolarizado su salario, porque si no la gente no tiene con Muy qué ir por a encima trabajar. de esos $5, claro. No, ahorita el promedio que se está viendo en la calle es que el promedio en el sector privado ronda los $50 semanales para que un trabajador pueda asistir a su trabajo y que le quede algo para la comida. $200 mensuales sigue siendo insuficiente para poder llevar la comida a la casa. Entonces, el tema es que el único sector que no tiene el salario dolarizado es el sector público. Por eso es que nosotros le venimos planteando al Ejecutivo, y no de ahorita, de hace más de 10 años, la creación de un bono de transporte para los trabajadores de la administración pública, que si lo decreta para los privados también, para los estudiantes, un subsidio directo al usuario. Al usuario, que sea un bono de transporte, que también le sirva que se le dé a los estudiantes, a la tercera edad y a los minusválidos, de manera tal de que el ciudadano pueda pagar una tarifa más acorde que nos permita a nosotros mantener las unidades en buenas condiciones. Lo otro es que esa tarifa que tenemos ahorita, las unidades se van a seguir envejeciendo y no vamos a poder restituir esas unidades o hacer una renovación de flota con la tarifa que tenemos. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Que unidad que se vaya desincorporando del mercado, unidad que no va a tener cómo sustituirse. Entonces vamos a ver una merma más grande en la prestación del servicio. Entonces, ese es un tema que nosotros le hemos venido planteando al Ejecutivo, el que se cree este bono de transporte. Creo que por ahí puede ser una solución en vista de que el tema del salario pareciera que no tiene solución. ¿Cómo se llega a esta tarifa que hoy está vigente? Digo, ¿cómo se llega en el sentido de las negociaciones que se dieron? Los transportistas con el Estado, ¿hubo participación de alguna representación de los usuarios? Porque esto que se aprobó, hablemos en caso concreto de los pensionados del país, que sí cobran esos 130 bolívares, eso representa 20 viajes, eso son 10 días ida y vuelta. ¿Todas estas voces se pudieron escuchar para poder llegar a esta tarifa o fue un acuerdo entre transportistas y Estado? No, nosotros le presentamos una propuesta al Ejecutivo. El día 7 de marzo se hizo una Asamblea Nacional de Transportistas en la sede de la Federación Nacional de Transporte, a la cual asistieron los delegados de todo el país, más 300 presidentes de líneas urbanas y suburbanas. La respuesta a esa asamblea íbamos a presentar, de hecho presentamos el documento que generó la asamblea, fue que la Gaceta salió el mismo día. O sea, no ha habido un acuerdo, o sea, el sector transporte no llegó a un acuerdo para esa tarifa. Es decir, esto fue el Estado, claro. Eso fue el gobierno lo lanzó así. Unilateralmente. Nosotros estamos a la espera de que nos podamos volver a reunir en el órgano superior del transporte. Ese es el mecanismo en el cual hemos venido dialogando con el Ejecutivo Nacional y tanto el Ejecutivo y muchos de los personeros del gobierno conocen nuestra situación y saben lo complicado y difícil que es. El tema es político, bueno, el problema es que nosotros no somos responsables del salario de los trabajadores. ¿Qué pasa con otra serie de beneficios que los transportistas venían manejando? El caso, por ejemplo, del subsidio al combustible para el sector transporte. ¿Esto se mantiene? ¿Cómo ha venido funcionando entendiendo lo que ocurre en todo el país? En distintas regiones por acá siempre nos reportan en las redes sociales que hay dificultades con el acceso al combustible. El caso, por ejemplo, del estado Barinas, casos del estado Cojedes, que por aquí hay una pregunta que le vamos a leer más adelante respecto a esos temas. ¿Se mantiene el subsidio para los transportistas? Porque de no tener el subsidio al combustible y acudir a las bombas internacionales es inviable, ¿no? Tal vez a 6 bolívares. No, nosotros, el transporte urbano y suburbano, ir a hacer los 50 centavos de dólar es pagar las unidades, porque una unidad de transporte urbano tiene un gasto promedio entre 80 y 100 litros diarios. Estamos hablando de $40.
Y bueno, multiplíquelo por 24 y después divídalo entre 7. Tiene que transportar demasiados pasajeros y no da, eso no da. El tema es que nosotros veníamos con el sistema Patria y la huella de los conductores y se habían fijado unos litrajes. 120 litros. 80 litros para el sector urbano, 120 litros para el sector suburbano y 400 litros para el sector interurbano. Bueno, de la noche a la mañana, eso fue sacado de servicio, las huellas no empezaron a pasar, las huellas entonces bajaron de 80 litros a 40 litros y muchos conductores aparecían el día de hoy, pero al día siguiente no aparece. Nosotros tuvimos una reunión en el ministerio con uno de los representantes de Patria y estamos a la espera de la respuesta por parte de ellos, ya que ellos hablan de que eso no era controlable, que tenía mucha deficiencia. Bueno, nosotros lo que queremos y le acabamos de plantear al Ejecutivo, bueno, no utilicemos la huella, utilicemos la placa, porque en el fondo es la unidad de transporte la que recibe el subsidio. Claro. Entonces estamos esperando respuesta por parte del Ejecutivo, pero siguen los problemas, sigue el malestar y no hemos recuperado todavía el litraje que teníamos correspondiente. ¿Y eso ha significado unidades paralizadas? Unidades paralizadas y ha significado que más del 50% del sector urbano y suburbano se encuentren paralizados. Porque lo otro es que, ok, logras pasar la huella y te ponen 40, bueno, trabajas mediodía, pero es que después tienes que hacer una cola de 2 días, 3 días para volver. Y eso afecta también el ingreso del sector urbano. Entonces tú no me puedes bajar la tarifa a 0.26 centavos de dólar y no darme subsidio al combustible de manera adecuada y encima de eso no atender los requerimientos del sector transporte. Entonces, por eso es que es más fácil para el Ejecutivo Nacional generar un decreto dándole a los trabajadores ese bono de transporte que esa cama de problemas que tenemos alrededor del sector aquí. Claro, que además compensa la desaparición de algunos subsidios, el caso del estudiante, el caso de los adultos mayores, que también hay denuncias de que los transportistas no le están cobrando pasaje a los adultos mayores. Pero es que nosotros los transportistas no somos los que tenemos que dar ese subsidio. O sea, el subsidio a la tercera edad y el subsidio a los estudiantes es una competencia del Estado. Tú no me puedes bajar la tarifa y decirme que yo tengo que, como costo mío de operación, subir a los estudiantes a mitad de precio ni a la tercera edad, porque la tarifa no me da. Eso es un costo que debe pagar el Estado. Y eso lo sabe el gobierno y en todas partes del mundo es así. El subsidio lo da el Estado. Nosotros ahí volvemos a lo mismo. Si se crea el bono de transporte, bueno, las personas de la tercera edad recibirían lo correspondiente para poder transportarse de manera directa como reciben las pensiones hoy en día. Y no tuvieran problema, ellos pueden pagarla sin ningún problema. Claro. Por eso es que seguimos insistiendo de que esa es la fórmula más adecuada para esta coyuntura de crisis. Vamos a leer la participación de la audiencia en las redes sociales, @en contexto piso I, @Carlos Penaloza y el WhatsApp 0412-700-7606. Comenzamos precisamente por WhatsApp con sus mensajes. Nos escriben desde el estado Táchira, Luis García. Buenas tardes. El pasaje más caro de Venezuela y el transporte no acepta bolívares, solo pesos, 2.500 pesos el pasaje urbano. Bueno, el tema fronterizo es un tema mucho más complejo, porque lamentablemente en la frontera con Colombia, nosotros tenemos un terminal que es el terminal de San Antonio del Táchira, donde deberían salir las unidades interurbanas hacia el centro del país. Claro. Bueno, ese terminal es el único terminal del país que está cerrado, completamente cerrado. ¿Por qué? Bueno, porque se enquistaron unas mafias durante la pandemia y después de la pandemia allí en San Antonio, y entonces son los que le cobran al usuario el doble o el triple de lo que se debe pagar. Ejemplo, nosotros cobraríamos de San Antonio a Caracas $40 el sector interurbano. Bueno, ahí en San Antonio les cobran 80 y hasta $100 y no los dejan subir a San Cristóbal. Pero a nosotros no nos permiten bajar. Entonces pareciera que estas mafias que se enquistaron allí en San Antonio son más poderosas que el Ejecutivo Nacional, porque no entendemos, y eso es algo que le hemos venido a través de los medios a ver si al presidente le llega esta información, de que el presidente tome las medidas necesarias para que se abra
no solamente el terminal de San Antonio, sino el corredor vial de transporte entre Cúcuta y San Cristóbal. Bien, respuestas un poco más cortas para poder darle mayor participación a la audiencia. Vamos con Tinaquillo, nos escriben: buenas tardes, hermano, los felicito por su programa, una ventana de comunicación veraz. Tremendo invitado. Pregúntale por qué nosotros los usuarios, ¿por qué no podemos ir nosotros los usuarios para surtir combustible a reclamar por qué tarda tanto la distribución del mismo si pasamos 3 días haciendo cola? Bueno, los usuarios viven la misma realidad del sector transporte respecto al combustible. En Barquisimeto, Estado Lara, nos escriben sobre el pasaje. Aquí en la ciudad se estaba entregando a los operadores de rutas organizados y previamente censados algunos suministros como cauchos, aceites y la prioridad para cargar combustible por medio de la misión transporte para amortizar los aumentos del pasaje, pero se dejó de hacer. Para la ciudadanía de a pie, con un sueldo mínimo como está, es simplemente imposible pagar un pasaje. Aquí en las zonas de mayor uso de transporte, los usuarios deben tomar 2 para ir y 2 para regresar. Bueno, la pregunta se dio ellos mismos la respuesta. El tema, volvemos a lo mismo, el tema es el tema del ingreso de los trabajadores. Pero es que ese problema no solamente lo tiene para agarrar el transporte, ese problema lo tiene para poder ir al supermercado y comprar la comida que debe tener 3 veces al día. Si una persona que gana salario mínimo no puede tener 3 platos de comida sobre su mesa, eso es imposible. Entonces, uno no ve al ciudadano reclamando en ninguna puerta de ningún supermercado o en ningún ente público el por qué los alimentos suben a diario, porque, ojo, se mantienen en dólares, pero el bolívar aumenta y cada vez que aumenta también la cesta básica. Nos escriben también desde Guanare, ¿por qué no apoyan uniéndose a los docentes, a los activos y los jubilados en su huelga, a los transportistas de Venezuela? Nosotros apoyamos la lucha de los compañeros maestros y de los compañeros del sector público, pero no es el momento de anexarnos a un conflicto porque tenemos una mesa de diálogo y el gobierno sabe que nosotros apoyamos a todos los trabajadores, no solamente de la administración pública, sino de todo el territorio nacional en la lucha por un salario digno. Eso creo que no solamente le corresponde al sector transporte, que de por sí apoyamos estas iniciativas de estos sectores, sino que eso es un tema que el Ejecutivo Nacional debe darle respuesta lo más pronto posible. Bien, también por acá preguntaban qué va a pasar con la tercera edad y los estudiantes. Ya nuestro invitado hacía precisamente la propuesta de que pueda hacer un subsidio directo y no cargárselo al transportista, entendiendo las tarifas que no dan para la operatividad. Y cerramos con un comentario desde Guasdualito, Estado Apure. Pregúntale por qué los transportistas se quejan tanto y las unidades de ellos siempre andan full de pasajeros y ellos no compran un caucho todos los días ni cambian el aceite todos los días. Tampoco hacen un motor cada 15 días. No deberían quejarse tanto. Yo le saqué una cuenta al compañero. Sí, se gasta una paila de aceite al mes y lo filtro. Son 6 cauchos y duran 6 meses. Tienes que ahorrar para un caucho. Y vas a hacer freno cada 4 meses. Tienes que ahorrar para poder hacer los frenos, que son los 3 elementos básicos mínimos de mantenimiento de una unidad de transporte. A eso anéchele cualquier otra falla. No, compañero, ojalá nosotros pudiéramos tener una tarifa para brindarle el mejor servicio que los venezolanos se merecen. Porque entendemos que el venezolano tiene derecho a tener un servicio de transporte urbano y suburbano de primera calidad. Y cerramos con Ángel Cacique, esta vez por Twitter, @Ángel Cacique nos escribe: saludos a Fernando Mora, hay que implementar un bono de transporte, un subsidio directo a los pensionados, a los estudiantes para que puedan pagar como toda la región. Ya, eso lo contestamos. Así es, lo contestó nuestro invitado, y en toda la región, por cierto, para que se haga una idea a nuestra audiencia, esta tarifa de los 6 bolívares representa algo cercano a los 0.25 centavos de dólar. El promedio de un viaje en la región es de $1. Lo que cuesta el transporte en la región es tradicionalmente $1 por viaje. Tenemos una brecha significativa respecto a eso. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti y a El Canalí por permitirnos expresarnos a la gran audiencia que tú tienes. Bien, Fernando Mora con nosotros, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Transporte Interurbano. Gracias como siempre a todos los que nos escribieron, bueno, desde Guasdualito ya hasta allá llegamos también. Muchísimas gracias a la audiencia que nos escribió por nuestras redes sociales, @En Contexto Piso I, @Carlos Penalosa, y por supuesto el WhatsApp. Ustedes pueden seguir escribiéndonos allí, 0412-700-7606. Gracias a quienes nos escribieron, bueno, desde distintos rincones de Venezuela, el estado Lara, por aquí también Maracaibo, el estado Sucre, desde el estado Trujillo. Gracias también desde el estado Apure, desde Barinas.
Gracias a todos los que por allí interactuaron con nosotros. Recuerden que solo podemos leer mensajes, no pueden enviarnos notas de voz, ni tampoco atendemos llamadas, mensajes de texto para que puedan participar con nosotros. Nuestras disculpas a quienes no pudimos lamentablemente darle participación el día de hoy. Mañana nuevamente estaremos revisando sus comentarios. Nos vemos entonces a la 1, mañana 21 de marzo con ustedes nuevamente a través de la señal de Canal I. Los esperamos para conversar con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, y Claudio Fermín, también de Soluciones para Venezuela, va a estar con nosotros en estudio.